Bueno, como ya hemos mencionado, vamos a considerar hoy el capítulo 11 del Evangelio según Marcos. Y la característica de este capítulo es al Señor como soberano. Por eso vamos a ir buscando los textos donde en las distintas circunstancias que narra este libro, vamos a ir buscando los textos a medida que vamos leyendo, vamos a ir leyendo y comentando para ahorrar tiempo. Y a medida que vayamos leyendo, vamos buscando esta autoridad del Señor para que nos haga de bendición, nos sirva de bendición. Comenzamos leyendo Marcos capítulo 11, del versículo 1 al 11, del 1 al 11. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traerlo. Si alguien os dijere, ¿qué hacéis? ¿Por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y hallaron al pollino atado fuera de a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bueno, en este pasaje encontramos que lo que se conoce como la entrada del Señor a Jerusalén, aproximadamente. Este hecho sucedió una semana antes, aproximadamente, una semana antes de la crucifixión del Señor. Eh, no parecía presagiar que esa entrada triunfal con personas cantando, alabando a Dios, poniendo sus mantos ante el pasaje del Señor, iba a anunciar que pocos días después iba a ser crucificado. Pero acá hay un detalle, donde vemos este, lo que el Señor, donde vemos la soberanía, la autoridad del Señor, su soberanía y su autoridad. Bueno, el Señor le dijo, mire, vayan a la aldea de enfrente, Betfagé y Betania estaban del otro lado del Monte de los Olivos. Había que ir por el valle, esquivar, algunos podían cruzar por el Monte de los Olivos, pero era más cansador, aunque más corto. Pero la mayoría tomaba el camino que bordeaba el Monte de los Olivos y atrás, o sea, el Monte de los Olivos ocultaba de Betania la ciudad de Jerusalén. Entonces, seguramente el Señor, el centro de su lugar era Betania, le digo, vayan a visible casi a la vista de los ojos, la otra aldea de Betfagé, y van a encontrar un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un asno, un burro. La mula es la cruza de un caballo, de una yegua con un burro. Y un pollino es un burro. Un burro no es una mula, es un burro. Y un pollino es el burro pequeño, el borrico que le dice el burrico. La primera cosa que el Señor muestra acá es que dicen, si les ponen reparos para darles el burro, ustedes van a decir que el Señor lo necesita.
Primer frase de autoridad del Señor. El Señor no se preocupó mucho si conocía al dueño del burro. No, el Señor lo necesita. Esa expresión de autoridad era irrenunciable para cualquiera que se enfrente. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que no podemos poner reparos, como no pusieron reparos cuando el Señor necesita algo. Alguno podrá decir, el Señor no necesita nada de nosotros. Sí, como fruto el Señor necesita que nosotros estemos preparados para dar fruto, para poder obedecer a sus órdenes. Simplemente hace falta con la expresión, el Señor lo necesita. Y debe ser concluyente. Es una primera lección para nosotros. El Señor te necesita. El Señor lo necesita. No hay otro punto de argumentación. Él lo necesita y no hay ninguna discusión. Por supuesto que el Señor se lo iba a devolver y se lo devolvió. No era que el Señor se apropiaba de alguien, de algo que le pertenecía a alguien. El Señor tampoco nos va a obligar a hacer cosas que nosotros no querramos. Pero sí el Señor nos va a hacer ver que Él nos necesita. Que el Señor nos bendiga a que cada vez que el Señor diga, te necesito, podamos verdaderamente obedecerle. La segunda porción, la segunda frase de autoridad, que no está narrada en Marcos, porque Marcos no relata, es muy bueno cuando uno estudia los evangelios sinópticos sobre un mismo hecho, leer todos los evangelios, porque le dan una pantalla completa de la escena. Marcos se quedó pensando en lo que el Señor Jesús hizo. Marcos seguramente en ese tiempo era jovencito, bastante jovencito, pero seguramente esta es una sensación propia. Otras son el resultado de lo que iban corriéndose los discípulos diciendo, comentando lo que les había sucedido con el Señor. Hay mucho, por ejemplo, Lucas recopila todo lo que había escuchado, ¿no? Todo lo que había escuchado. Otros, como el caso de Mateo, muchas de las cosas, y Juan, por sobre todas las cosas, lo veían in situ porque muchas de las cosas que relatan ellos formaron parte de ese hecho y de ese acontecimiento. Entonces, Lucas deja una referencia importante. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque estaban cantando sana el que viene en nombre del Señor. No era una verdad. Ellos creían que no era una verdad, pero era una verdad. Las verdades no se callan. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dijo. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían o hablarían. Otra posición de autoridad, autoritativa del Señor. No autoritaria, autoritativa. Una expresión donde muestra el Señor su autoridad. ¿Sabe lo que pasa? Si estos no hablan, van a hablar las piedras. Pero mi mensaje se va a exponer. Y las verdades de Dios se van a exponer. Las digan los hombres, que somos los encargados de hablar en el nombre del Señor nosotros, los creyentes, si no el Señor tiene recursos que puede hacer hablar a las piedras. Pero no nos gustaría a los creyentes que el Señor tuviera que reemplazarlo por las piedras. Vamos al versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Habían vuelto a la noche y al otro día, era un camino muy breve, muy corto. Tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver tal vez si hallaba en ella algo,
Pero cuando llegó a ella no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y eso lo oyeron los discípulos. Ahora, este es un pasaje difícil. Algunos, viendo simplemente el aspecto solamente literal, sin relacionarlo con otros pasajes, simplemente tomando eso, dijeron que el Señor pasando por un momento de irracionalidad, porque le pide a la higuera que tenga higos cuando no es el tiempo de los higos. Bueno, hay un tipo de higuera en Palestina que no sé si es una característica de otras higueras, tal vez lo sea, no sé, no estoy muy interiorizado de la botánica de la higuera, pero ¿qué era lo que sucedía? Un tiempo antes de dar fruto, daba un fruto más pequeño, mucho más, más ínfimo, hasta más poco atractivo, que era el preanuncio de un fruto mayor, cuando había, y se llamaban brevas, cuando aparecían buenas brevas, anunciaban que iba a venir buenos higos, pero no eran los higos, eran brevas. Y el Señor seguramente trató de encontrar, aunque sea las brevas, no los higos sabía el Señor, no era tiempo de higos, pero Él iba a buscar las brevas. Ahora, acá hay una gran enseñanza, porque el Señor era muy sutil para las enseñanzas. En estos tiempos, en estos mismos días, algunos lo ponen antes, otros lo ponen después, el Señor tuvo grandes conflictos con los fariseos, con los escribas y con los saduceos también. Y el Señor está dejando aquí, yo he venido a buscar higos a la higuera de Israel. ¿Y qué me encontré? Ningún fruto. Ningún fruto. Ahora, hagamos una pregunta. ¿El Señor tiene autoridad o tiene la, digamos, el derecho de no pedirnos frutos? ¿De venir y no ver frutos? ¿Tiene el derecho, sí o no? Sí, tiene todo el derecho del mundo. Nosotros no, pero el Señor sí tiene derecho. Entonces, que acá hay una enseñanza, la mente del Señor estaba en estos acontecimientos y es muy probable que el Señor haya querido dejar una enseñanza. Tengo autoridad para pedir frutos en cualquier época del año. Yo vine a mi pueblo, Israel, y no es que no encontré frutos en primera instancia, no encontré frutos nunca, nunca. Puede haber un creyente que no dé frutos nunca. Y miren, ahora viene un hecho que demuestra el estado de ánimo del Señor. Porque dice Marcos 11:15, vinieron pues a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mira lo que dice el Señor, casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Acá hay otro hecho que muestra la autoridad del Señor. Fue a su casa, el templo era su casa, aunque no lo reconociera, era su casa, y ve que no se podía entrar ni siquiera al templo por una multitud que podría llamarse más que una característica de una entrada a un templo, una entrada a una feria. Lo que pasaba en la entrada del templo estaba maravillosamente para una feria. Perfecto, uno espera en una feria ver eso. Gente que compra, gente que vende, gente que cambia, ruido, pero en el templo, hacía falta en el templo. No es que había que preparar el corderito con tiempo, traerlo mejor. No era para comprarlo en la puerta del templo porque era más práctico. Era más práctico. ¿Para qué vamos a estar trabajando? Vamos y en la puerta del templo hay quien nos vende palomino, nos vende las monedas para pagar la remuneración que se daba en el templo para el sostenimiento. Los corderitos, o sea que había toda una gran feria que rompía por todos lados, rompía lo que significaba ir al templo a orar y adorar a Dios. Dice, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Otro hecho donde se mostró la autoridad del Señor. Él es celoso, no va a permitir que su iglesia sea cueva de ladrones. Como lo fue aquellos fariseos y judíos en aquel tiempo que pensaron que se podía negociar con viles monedas la dignidad del Señor. Versículo 20. Y pasando por la mañana, otra vez, el Señor a la noche se fue, a la mañana volvía, vieron que la higuera se había sacado desde las raíces. En algunos dicen, parece que fuera automático, la higuera se secó. Aparentemente, haciendo una conjunción de todo, primero, cuando venían ya estaba oscureciendo, no se podía ver bien el día anterior, y de todas maneras, hubiese sido a la noche, hubiese sido de día, era casi imposible. Como era imposible que en un día creciera una higuera, también es imposible que se seque en un día. Ningún árbol se seca en un día. Se va poniendo pálido, pierde las hojas, va perdiendo, se pone sus ramas quebradizas. Hay procesos donde el árbol se va muriendo durante años. No se muere de un día para el otro. Pero la autoridad del Señor le dijo, no vas a dar más fruto, y no dio. Y tenía que ver con lo que había pasado atrás, el día anterior. Un pueblo que iba y no llevaba fruto y no iba a llevar más fruto. Porque no iban a reconocer a Cristo como su Salvador, como el Mesías. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Lo sorprendió, porque se secó, era un pedazo de madera. El que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano. Dice en Juan 15:6, está hablando de la vid, pero miren las palabras. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden.
se puede establecer una comparación. El que con el Señor no junta, desparrama. Lo dijo él. El que conmigo no junta, desparrama. No solo deja de juntar, la desparrama. No solo que está haciendo un proceso inverso. Y estaban haciendo un proceso inverso con el Señor. Por tanto, no quedaba mucha más alternativa que el fuego y que el castigo. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque esto que pasó a la higuera no le va a pasar a ustedes. Porque tienen fe en el Señor. Creen en mí. Me siguen. Con los altibajos y las problemáticas de todo ser humano. Indudablemente. Pero hay un propósito de seguirme. Con debilidad, con flaqueza, pero me siguen. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Primer cosa, no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho, lo que diga será hecho. Por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Se ha entendido mal este texto y cualquier cosa sirve para exigir al Señor que esto se cumpla. Señor, tú dijiste que todo el que pidiera en su nombre, tú lo harías. Por eso, Señor, te pido que cures a mi pariente enfermo. Porque tú dijiste que todo lo que yo pida se hará. Aquí el Señor está estableciendo una máxima. ¿Qué es una máxima? Es una expresión donde se fijan algunos principios fundamentales. Porque si seguimos leyendo después, vamos a ver cómo todo este pedido se entra a condicionar en forma drástica. Y dice, y cuando estéis orando, versículo 25, perdonad. Perdonad. Pero Señor, estoy orando por perdonad. ¿Perdonaste? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Todo lo que pidiereis os hará, sí, pero ¿perdonad? ¿Creéis que lo recibiréis? Sinceramente, cuando estás orando por estas cosas, ¿estás dispuesto a perdonar a todo aquel que tenga alguna ofensa contra ti? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco el Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor nos bendiga a entender esto. El Señor dijo una máxima, como diciendo, todo aquel que me pide, todo aquel me pide creyendo, es como si yo que va a tener la fuerza de poder trasladar este monte al mar. Ahora, el Señor no hace cosas incoherentes. ¿Qué sentido tiene trasladar un monte al mar? Porque me molesta, porque es un obstáculo. No, el Señor está diciendo un principio. ¿Qué quiere decir este principio? ¿Cuál es el mensaje de este principio? Que para el Señor no hay ningún obstáculo cuando oramos por lo que vemos que es nuestra necesidad. Ese es el principio. No hay ningún poder, no hay nada que no pueda hacer el Señor que esté fuera de su alcance. Él tiene todo. No quiere decir que va a hacer todas las cosas que nosotros le pidamos. Está diciendo que el Señor tiene poder como el poder de decirle a la higuera que se seque y se secó. Así tiene poder para mover los montes de un lado al otro si quisiera. Porque volvemos al principio de este capítulo 11, que es la soberanía y la autoridad del Señor. Por último, para terminar. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes
los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? ¿Cómo quién me dio autoridad? Jesús respondiendo que maestro, el Señor fue maestro en todo y maestro para contestar también, porque la contestación del Señor no eran agresoras, no agredían, pero dejaban sin poder de contestación o sin poder de réplica a los oponentes. Y acá el Señor muestra de nuevo toda su total sabiduría divina que tenía y haciendo una aplicación de esa soberanía los dejó mudos. Dice, porque el Señor trabajó el concepto de eso que le dijeron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quiénes eran ellos para decirle al Señor con qué autoridad hacía esas cosas? Ahora, dice, Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. Y si os di, y entonces, si ustedes me contestan esa pregunta, yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? ¿Por qué el Señor le preguntó de Juan? ¿Por qué no podía haber preguntado de Moisés, de Elías? ¿Por qué le preguntó de Juan? Juan el Bautista, ¿se entiende? Porque Juan el Bautista era el que vino a pregonar quién venía a este mundo y qué autoridad tenía. Dios ya había dicho con qué autoridad. Juan se cansó de decir con qué autoridad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más autoridad hacía falta? Entonces ellos discutían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, ¿y entonces por qué no le creen? ¿Por qué no creen entonces con qué autoridad hago las cosas? Y si decimos de los hombres, nos vamos a ver en problemas porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. ¿Qué le contestamos? Nada. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús y dijo, tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, como corolario, el Señor no tiene obligación de decirnos con qué autoridad hace muchas cosas en nuestra vida y en nuestro entorno y en lo que nos pasa. A veces somos exigentes del Señor. Pensamos que Él tiene la responsabilidad y tiene el deber de decirnos todas las cosas. Y el Señor dice, yo tengo autoridad. ¿Cuál es? Soberanía, autoridad. ¿Cuál es nuestra actitud? Como le dijo aquel leproso al Señor, una frase maravillosa que resume todo lo que hemos venido diciendo. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Verdadero reconocimiento de la autoridad y de la soberanía de Dios. Amén.